A medida que ha pasado el tiempo, hemos conocido más del virus, hemos conocido más de la infección que causa, las características del virus y cómo se transmiten, y hay algunas cosas que a lo mejor ya no son tan útiles, ¿no? Por ejemplo, el tapete sanitizante a la entrada de los sitios. La otra cosa que nadie hizo bien nunca desde el principio fue la toma de temperatura. Mucha gente tenía miedo de que le tomaran la temperatura en la frente y se la tomaban en la muñeca, en el dorso de la mano. Entonces, estas medidas son quizás no se ejecutaron bien desde el principio, pero ahora sabemos que si se dejan de hacer, no pasa nada, ¿no? En realidad nunca se hicieron de manera correcta. Esas 2 son, creo que las medidas que prácticamente ya nadie hace y que no creo que hagan diferencia en el control de la diseminación del virus. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este su programa Las Reporteras que se transmite con su servidora todos los días miércoles, precisamente a las 8 de la noche. Y en esta ocasión me da muchísimo gusto darle la bienvenida por segunda ocasión a María del Rocío Baños Lara, quien es investigadora de la Facultad de Medicina del UPAEP. Ella es especialista en virología y nos va a hablar de esta cuarta ola de contagios de COVID-19, las medidas útiles e innecesarias para protegerse precisamente de un contagio. Profesora, bienvenida a este espacio que también es su casa. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y bueno, pues estamos a punto de cumplirse, de que se cumplan 2 años de la presencia del SARS-CoV-2 en nuestro país y en Puebla. ¿Qué medidas seguimos tomando a nivel personal, en escuelas, en nuestros centros de trabajo, que no son útiles para evitar la infección por coronavirus, ahora que precisamente estamos en una cuarta ola? Sí, bueno, creo que, de manera general, todas las medidas que se implementaron al principio, se implementaron porque se pensaron que eran útiles. A medida que ha pasado el tiempo, hemos conocido más del virus, hemos conocido más de la infección que causa, las características del virus y cómo se transmiten, y hay algunas cosas que a lo mejor ya no son tan útiles, ¿no? Por ejemplo, el tapete sanitizante a la entrada de los sitios. La verdad es que aún sirviera, ya la gente a este punto ya no lo utiliza. Los tapetes están secos, secos, no tienen el cloro, no tienen la solución sanitizante y están solamente ahí prácticamente de adorno, ¿no? La otra cosa que nadie hizo bien nunca desde el principio fue la toma de temperatura. Mucha gente tenía miedo de que le tomaran la temperatura en la frente y se la tomaban en la muñeca, en el dorso de la mano, en el cuello. Entonces, desde el principio esa medida no se ejecutó de manera correcta y ahora sabemos también que la temperatura no necesariamente tiene que ser un signo en todas las personas que están cursando la infección y a veces incluso los individuos que tienen 1 o 2 días de haber contraído la infección son capaces de diseminar el virus, pero ellos no tienen todavía síntomas. Entonces, estas medidas son quizás no se ejecutaron bien desde el principio, pero ahora sabemos que si se dejan de hacer, no pasa nada, ¿no? En realidad nunca se hicieron de manera correcta. Esas 2 son, creo que las medidas que prácticamente ya nadie hace y que no creo que hagan diferencia en el control de la diseminación del virus. Ujú. La sanitización que se hace, por ejemplo, en esta semana veía que iban a cerrar algunos días unas oficinas del Infonavit en Tehuacán para hacer esta desinfección, que esa es la palabra correcta. ¿Todavía tiene sentido? Pues creo que la gente se siente más segura si se ejecutan estas medidas de higienización. Hoy volvemos a lo mismo, hoy sabemos que después ya de 2 años de estudiar este virus, sabemos que la mayor
la mayor vía de transmisión es de persona a persona. Sabemos muy bien que no se contagia el virus por la infección, que el virus no se contrae por superficies. Entonces, a lo mejor no es tan necesaria la higienización con estos agentes, sales cuaternarios de amonio y estas nebulizaciones que se hacen a las instalaciones. A lo mejor no es tan necesaria, sin embargo, los reglamentos siguen diciendo que así tiene que ser, entonces por eso es que lo seguimos ejecutando. Pero la verdad es que después una instalación, después de no haber sido ocupada durante tantísimo tiempo, que ha estado expuesto al aire, a la luz, al mismo polvo que va cayendo sobre las superficies, yo no creo que haya ahí un virus que sobreviva y que pueda ser que pueda ser capaz de infectar o de contagiar una enfermedad a alguien. ¿Se sabe cuánto dura activo o vivo este virus SARS-CoV-2 En en superficies inertes, superficie? Ujú. hay algunos estudios, no tengo en este momento a la mano la información, pero se las consigo con mucho gusto. Justamente ayer estaba revisando una revisión que acababa de salir. Todos los trabajos que se hicieron al principio eran con cultivos de virus que se, que se cultivaban con ese propósito en el laboratorio para después impregnar superficies y después recuperar esos virus para ver cuánto quedaba, ¿no? Entonces, desde el principio esos estudios fueron muy exagerados porque no era una infección natural, ¿no? No era como que alguien estornudara y cayera las gotitas del estornudo o de la saliva sobre una superficie. Esas cantidades con las que se habían hecho esos estudios habían sido muchísimo, muy exageradas. Entonces, en esos estudios se proponía me acuerdo muy bien que decían que en el papel dura 48 horas, que en la Ujú. superficie de acero dura una semana, etcétera, etcétera. Todo eso es exagerado. En este momento no tengo el dato, pero se los consigo. Yo no creo que vaya más allá de horas, ¿no? El virus no está, sobre todo el virus que viene de una persona que está infectada, a menos que te suene la nariz y que embarres o que escupas sobre una superficie, bueno, ahí sí podríamos estar hablando de que a lo mejor 2 días pudiera quedar ahí el virus y que alguien llegara y fresquecito lo agarrara y se lo untara, ¿no? Entonces, creo que estas medidas no son tan necesarias en este momento como sí lo son, que me imagino que esa pregunta viene más adelante. Exacto, es Eh, la que continuaba, sí. exacto, las medidas que sí son importantes, que no debemos dejar de hacer, medidas que han surgido durante este tiempo, yo creo que la más evidente que ha surgido es la vacunación. Tenemos todos que estar vacunados con esquemas completos, con refuerzos, si es el caso de que ya nos toca un refuerzo, hay que ponérnoslo. Es la única medida que sabemos bien a bien que previene de la enfermedad grave, de la hospitalización y de la muerte. Y aquí es bien claro y bien importante hacer la distinción. Aún vacunados podemos adquirir la infección, pero no vamos a desarrollar enfermedad tan dramáticamente como si no tuviéramos la vacuna. Mucha gente todavía se sorprende y dice, ay, pero ¿cómo? Si yo estaba vacunada o mi primo o mi novio o lo que sea, estaba vacunado y se enfermó. Pues sí, porque la vacunación, en ningún caso, ninguna vacuna impide que la persona se infecte. Se va a infectar, pero va a desarrollar síntomas, va a desarrollar enfermedad de manera moderada, no como si no tuviera la vacuna. Entonces, esa es una de las medidas que afortunadamente han surgido, que está a la mano y que en nuestro país, bueno, pues para los individuos mayores de 15 años está disponible, entonces tenemos que vacunarnos. La vacunación es importantísima. Ujú. Otras medidas de protección que se establecieron desde el principio, aún con dudas, como el cubrebocas. Recordaremos todos que decíamos, no, que si sirve, que si no sirve, que si sirve para lo que Ujú. no sirve, etcétera, etcétera. Hoy sabemos que el cubrebocas es una gran herramienta para evitar la diseminación de gotículas de la boca de una persona infectada hacia otros individuos. Ya lo mencionaba hace ratito, los individuos que tienen, que recién acaban de adquirir una infección y que todavía no desarrollan síntomas, ellos pueden transmitir el virus a otras personas. Entonces,
si tenemos el cubrebocas, podemos asegurar que estos virus no salgan de estas personas y no infecten a otros, ¿no? Entonces, vacuna, cubrebocas, la higienización de manos, sobre todo porque si por cual estamos, también debemos evitar el contacto físico, pero si de mala llegamos a saludar a alguien y ese alguien justamente se acaba de agarrar la boca, pues ahí en ese trayecto, en ese periodo de tiempo, que es muy cortito, a lo mejor ahí hay secreciones que todavía pudieran llevar virus y que nosotros podemos introducirnoslo a nuestro organismo, ¿no? Entonces, la higiene de manos, además, previene de muchas otras infecciones respiratorias, eh, eh, digestivas también del sistema gastrointestinal. Entonces, la higiene de manos es importantísima. Siempre que podamos, tenemos que ir a lavarnos las manos al llegar a algún lugar. Y si no hay agua y jabón, pues por lo menos ponernos gel sanitizante, gel alcohol en las manos para asegurarnos que nuestras manos estén limpias. Entonces, ahora, la sana distancia que al principio nos recomendaron tendría que ser de 1.5 metros. ¿En qué caso sí funciona o ya no funciona? ¿Qué ocurre? no, bueno, esta sigue siendo una barrera física importante. No lo pensamos como una barrera física porque no es algo que exista, ¿no? Entre mi persona y una persona de junto, pero sí es algo que impide, ese espacio de 1.5 metros impide que mis gotas de saliva alcancen a la otra persona y en esas gotas de saliva pueden ir partículas virales. Les decía hace un momento, si procuramos la distancia y tenemos el cubrebocas y estamos vacunados, entonces todas esas medidas de poquito en poquito van abonando seguridad y van haciendo un espacio seguro para el individuo. Entonces, hay ocasiones que evidentemente no podemos tener esa distancia de 1.5 metros en el transporte público, nadie puede tener esa distancia. Con más ganas, con más razón, tenemos que colocarnos el cubrebocas muy bien colocado. Recordemos que tiene que sellar muy bien el área de la nariz y de la boca, que no haya espacios donde se pueda filtrar, que no haya espacio que permita la llegada de algún spray, de algún aerosol de partículas, de gotas o gotículas que pudieran entrar a nosotros. Entonces, es útil, la distancia física es útil. Sobre todo, yo creo que es muy útil cuando vamos a tomar alimentos. Ahora que ya tenemos mucho tiempo trabajando muchos de nosotros en la presencialidad, es muy común las reuniones a desayunar o a tomar la comida o a tomar cafecito, las galletas. Esas reuniones no nos damos cuenta, pero esas reuniones pueden ser muy riesgosas porque en ese momento nos estamos quitando el cubrebocas y estamos haciendo una actividad que hace que generemos más saliva. Entonces, en este momento podemos estar, además de compartiendo la comida, podemos estar compartiendo virus y bacterias que tengamos en nuestra boca. Entonces, en ese momento, obviamente no vamos a poder, va a ser muy incómodo estar comiendo y quitándote el cubrebocas, masticar, esto es muy incómodo. Entonces, una manera de favorecer a un ambiente de seguridad es precisamente mantener esta distancia de 1.5 metros entre estas personas que no pueden usar el cubrebocas en ese momento. Estarán seguros porque las gotas de saliva que se generen no van a alcanzar a las otras personas y si llevan virus, pues no los van a compartir. Una duda que tengo, ¿la sana distancia funciona en espacios cerrados? O sea, si, digamos, estamos en un restaurante que no tiene buena ventilación y mantenemos esa distancia de 1.5 metros o más, ¿los virus no se quedan suspendidos en el aire o cómo funciona? Bueno, los virus en realidad no van solitos. Esto es algo que a este punto ya tendríamos que ya tendríamos que hacer nuestra exploración, ¿no? Quiero decir, ya tendríamos que conocerlo, ya tendríamos que saberlo exactamente. Los virus no van solitos, ni caminan por la piel, ni se me van a subir encima. No, no, no. Los virus ni tienen alas, ni tienen pies. Son partículas que viajan en las gotas de saliva o las gotículas o los aerosoles que hacemos cuando estornudamos o cuando tosemos. Si una gotita de saliva eh, está, sigue siendo una gotita de saliva cuando alcanza a otra persona, no se seca,
es muy probable que ahí vaya partículas virales infecciosas del SARS-CoV-2 o de otros, ahorita que hay muchos por la temporada. Entonces, si una gotita de saliva alcanza a otra persona, esa gotita de saliva puede llevar virus. Si una gotita de saliva no alcanza a nadie, bueno, pues el riesgo prácticamente se elimina. Entonces, en esta distancia de 1.5 metros, es una distancia suficiente para que la gotita de saliva se seque antes de llegar al otro individuo o que las gotitas más pequeñas caigan al piso. Así es como funciona la distancia física. Si estamos en un espacio abierto, el aire, el sol, pueden favorecer más a que se seque rápidamente esa gota. Si estamos en un espacio cerrado, pues la temperatura no ayuda a que esa gotita de saliva se seque. Entonces, en un espacio cerrado es más fácil que esas gotitas alcancen al otro individuo. Ahora, también algo que se me pasaba, el uso de caretas, ¿sigue siendo recomendable? Fíjate que este es un punto que ahora sabemos que sí puede ser que el virus se contagie por los ojos, se adquiera por los ojos, que es la función de la careta, ¿no? Quiero decirle, algo más que nos cubre la careta, aparte de la nariz y la boca, pues son los ojos. Entonces, sí hay alguna evidencia de que el virus llega a entrar por los ojos, pero la mayor parte de los virus o de lo que se ha descrito es la adquisición por vía respiratoria. Entonces, si nosotros queremos ser exagerados en el cuidado, podemos usar careta, podemos usar lentes, pero quizás en este momento no sea tan necesaria una careta. Cubrebocas bien puestos, sellando nariz y boca, sí. Si queremos ser exagerados, usar lentes, incluso los lentes que tenemos que usar las personas como auxiliares para la vista, son de gran ayuda también, ¿no? Porque impiden, son una barrera que impiden la llegada de gotas de gotas de saliva de otros individuos. Ahora, ¿cómo deben enfrentar los gobiernos esta cuarta ola? Ya en esta semana el gobernador hizo un exhorto a que se autorregulen, porque hay que recordar que pues ya prácticamente no hay ninguna disposición para ellos. Algunos, como los restauranteros, los industriales, los centros comerciales, han mencionado que van a reducir o exhortan cuando menos a reducir aforos al 70%. ¿Es correcto que el gobierno deje pues casi a libre albedrío seguir las recomendaciones en esta cuarta ola? Pues yo creo que el problema que tuvimos desde el principio es que toda la gente necesita salir a trabajar. Sí. Y todos necesitamos también ya en este momento tener espacios donde podamos distraernos de esta situación y tratar de hacer la vida como la teníamos antes, solamente que implementando ciertas medidas para evitar contagiarnos. Entonces, creo que ya nuestra economía y nuestra salud mental ya no soporta más encierro. También lo que platicábamos antes de empezar esta entrevista, ¿no? La educación ha sufrido grandes estragos también. Los estudiantes no están aprendiendo lo que tendrían que haber, lo que podían haber aprendido. Los estudiantes cuyas carreras, cuyas profesiones son de habilidad manual o de enfrentar situaciones con pacientes, tampoco lo están haciendo. Entonces, pues tenemos que seguir con la vida adelante como antes del coronavirus, con muchísimo cuidado, con muchísimas medidas de prevención, pero pues son cosas que tenemos que seguir haciendo. ¿Qué puede hacer el gobierno o cómo pudiéramos sentir que el gobierno está bien armado con todas las vacunas que sean posibles para toda la gente que las necesita? Incluso algo que todavía no hemos hecho es vacunar a los menores de 15. Eso creo que tiene que ser pronto. Las pruebas, si es posible que tengamos pruebas de diagnóstico, aunque mucha gente dice, bueno, si tienes síntomas de coronavirus y te sientes mal y estuviste en contacto con alguien que tiene coronavirus, probablemente tengas coronavirus, no es necesario hacerte una prueba. Sí. Esto, bueno, pues tiene lógica, ¿no? O sea, si estuviste con gente que tuvo coronavirus y tú te sientes mal y puedes tener coronavirus, lo más probable es que eso tengas. Entonces mucha gente dice, pues ya no es necesaria la prueba, pero en algunos casos, por seguridad de las personas que están al lado, pues sí necesitamos saber si fulano o sultano tuvo coronavirus o no. Entonces, el incremento de pruebas quizás pudiera ser de ayuda.
las vacunas, como decía, y sí que quizás tener medidas que ayuden a la seguridad de todos, mostrando que las personas que están, por ejemplo, en un concierto o en un partido o en situaciones donde haya muchísima gente, que esas personas sepamos que están vacunadas. Es decir, si yo voy a un espacio de diversión donde hay muchísima más gente y yo estoy vacunada y todos los que están a mi alrededor están vacunados, es mucho menos probable que si alguien lleva el virus, lo contagie y enfermemos gravemente. Entonces creo que eso es algo que podríamos esperar, que se nos cuide a través de ponernos en espacios donde todos estamos vacunados o que sepamos que no estamos llevando el virus con una prueba de PCR, por ejemplo. Ujú. Estamos platicando con María del Rocío Baños Lara, quien es investigadora de la Facultad de Medicina de la UPAEP y especialista en virología. Le preguntaríamos, investigadora, también de las variantes que han surgido, qué en tanto nos deben preocupar ahora que estamos sobre todo con Omicron y cuántas más podrían surgir. No sé si hay respuesta a esta última pregunta. Sí, bueno, creo que existe una gran angustia, lo venimos experimentando, lo venimos viendo desde finales de noviembre, una gran angustia por la variante Omicron, y antes fue por la variante Delta, y antes fue por no sé cuál, y antes. En realidad, todas las variantes del virus SARS coronavirus 2, a final de cuentas, siguen siendo el mismo SARS coronavirus 2, solamente con pequeños cambios. Entonces, quizás nos estamos angustiando de más porque a final de cuentas la variante que llegue en este momento o en un mes o en 2 meses o en la variante que llegue se va a encontrar, ojalá, en un escenario de personas que están todos vacunados. Entonces, esa nueva variante del virus, aunque puede llegar a infectar, va a infectar seguramente a la gente que no se ha infectado o a la gente que se infectó hace mucho tiempo y que ya ha perdido la inmunidad natural. Esa variante va a infectar, pero ya no le va a causar enfermedad grave y mucho menos muerte. Entonces, finalmente, la variante que venga sigue siendo el SARS coronavirus 2 y se previene de la misma manera como hemos hablado antes, con cubrebocas, con la sana distancia, con la vacuna, que ciertamente pudiera reducir la eficacia de la vacuna ante nuevas variantes, pero nunca va a llegar a ser cero. Entonces, por poca protección que nos siga ofreciendo, estaremos protegidos. ¿Cuántas más vienen? No sabemos. No sabemos porque mientras haya en el planeta personas que no estén vacunadas, esas personas siguen siendo escenarios para que puedan surgir nuevas variantes de virus y se puedan diseminar a todo el mundo. Hoy en día ya vimos justamente con la Omicron, es impresionante cómo puede viajar un virus de un continente a otro en cuestión de días, ¿no? Entonces, no sabemos cuántas más vengan, no lo sabemos. ¿Cuándo van a dejar de surgir variantes? Muy probablemente cuando todos estemos vacunados. Y para eso pues todavía falta un poco de tiempo. Ujú. ¿Y cuándo podría tener fin la pandemia? Esa es la pregunta de la que todos quisiéramos tener respuesta. Como decía hace ratito, en el momento en que mucha gente, la mayoría de la gente esté vacunada y posiblemente tengamos que estarnos vacunando durante cierto periodo de tiempo, en ese momento pudiéramos pensar que ya estará concluyendo la epidemia, la pandemia, que no el SARS coronavirus 2, porque este virus no se va a erradicar, por lo menos no pronto. A lo mejor en 2 años todavía seguimos con esta situación sanitaria, de seguir usando cubrebocas, de estar pendientes de cuando las autoridades de salud nos dicen que tenemos que vacunarnos de nuevo, cómo van surgiendo los resultados de las investigaciones, todo eso, que es información que en este momento no sabemos, no podemos predecir, va a ir dando la pauta de cuándo va a haber condiciones para que no surjan nuevos virus, nuevas variantes. Entonces, ¿cuándo? No lo sabemos, a lo mejor
un año, 2 años, no lo sabemos, en realidad no lo sabemos, a lo mejor esta es la última variante, a lo mejor no hay manera de saberlo con certeza. Y bueno, y por último le preguntaría, ¿cuál considera que es la mayor lección que nos ha dejado esta situación que se está viviendo a nivel mundial? Bueno, creo que em, son varias. La primera es la posibilidad de que el mundo se quede paralizado ante un agente infeccioso, un agente que ni siquiera podemos ver a simple vista, que no sabemos quién tiene el virus y quién no. Ya sabemos que una situación así nos puede paralizar, que tenemos que responder de inmediato, como se hizo en su mayoría, eh, sobre todo con personal de salud. Creo que esa es una gran lección, ¿no? Que de por sí sabíamos que en México teníamos un déficit de hospitales, de atención de salud. Bueno, pues se hizo mucho más evidente durante los periodos más dramáticos de esta epidemia en México. Y digo los más dramáticos porque ahorita sí vamos a seguir registrando casos, por supuesto, se van a registrar muchísimos casos, pero creemos que ya no con tantos desenlaces fatales como al principio. Entonces, la necesidad de un sistema de salud robusto, fuerte, que sepa responder, eso es algo que necesitamos en todo el mundo. ¿Qué otra lección? Bueno, pues, por ejemplo, que podemos trabajar en casa y no pasa nada. También esa es una gran lección. Eh, y algo que es que en lo particular a mí me ha tocado mucho experimentar Sí. es la necesidad de tener muchos más especialistas que puedan entender la ciencia y que puedan transmitirla a la gente que no se dedica a eso, ¿no? Este espacio que ustedes me están ofreciendo y que me han ofrecido siempre, yo lo agradezco mucho porque es la manera en la que yo puedo llegar a más gente y les puedo explicar en palabras mucho más sencillas lo que yo he leído de artículos que son muy complicados. Entonces, esta necesidad de periodistas de la ciencia, de divulgadores de la ciencia, es muy evidente. En este momento necesitamos más gente que nos explique sin alarmarnos, sin angustiarnos, sin decirnos que nos vamos a morir todos y que todo va a ser caótico. No, hay que transmitir el mensaje de manera que todos lo entiendan sin angustia, pero transmitir los hechos científicos como son, ¿no? Entonces creo que son todas estas cosas que hemos aprendido y que esperemos que pues sigamos teniendo muchas de estas herencias de la epidemia. Por ejemplo, las reuniones a distancia, como las que estamos teniendo ahorita, también es algo importante que ha surgido y a lo mejor estoy enfocando las cosas positivas que nos ha dejado de lo que necesitamos tener para volver a enfrentar una situación de este tipo. Sin duda es una respuesta de un sistema de salud robusto que esté listo y que esté suficiente para cualquier necesidad que nosotros podamos tener. Muy bien, profesora, pues llegamos al final de esta emisión. Si quisiera agregar algún mensaje al auditorio. Sí creo que es importante que seamos muy conscientes de la situación que todavía enfrentamos. Para muchos que estamos cansados ya de estar en el encierro o que estamos cansados de no hacer la vida como la hacíamos antes, puede ser muy tentador ponernos en situaciones que sean atractivas, pero que nos puedan poner en riesgo y sobre todo al riesgo a las personas que todavía viven en nuestras casas y que no están vacunados, y estoy hablando de los menores. Sí. Entonces, por supuesto necesitamos divertirnos, por supuesto necesitamos ir a la escuela, necesitamos hacer el trabajo como lo hacíamos antes, pero hay que seguirnos cuidando y hay que valorar el riesgo, hay que valorar el riesgo en cualquier situación, estar vacunados, acudir y ayudar a la gente que no puede desplazarse por sí solos, a ayudarlos a que se pongan la vacuna y pues seguir pendientes de nuestra salud. Creo que voy a retomar algo de lo que decíamos hace ratito de las lecciones que nos ha dejado la epidemia. A lo mejor ahorita ya no lo mencionamos tanto, pero al principio era muy recurrente escuchar que a las personas que les iba peor con la enfermedad eran las personas que tenían alguna comorbilidad Ujú. y
quizás ahorita lo, lo escuchamos menos, ¿no? Por la han dado las... Pero en un sistema, en una persona cuya salud está deteriorada, cualquier enfermedad que venga va a hacer estragos mucho más rápidos que en una persona que está relativamente sana. Entonces hay que cuidar de nuestra salud, de nuestro peso, lo que comemos, nuestros hábitos, dejar algunos hábitos que no sean que no sean saludables. Estoy hablando de cigarro, de alcohol, cuidar nuestro peso, dormir bien y tratar de estar bien en todos los sentidos para que nuestro organismo esté fuerte y sano para enfrentar cualquier enfermedad que venga. Pues muchas gracias, María del Rocío Baños Lara, investigadora de la Facultad de Medicina del UPAEP y especialista en virología. Esperamos tenerla nuevamente en una próxima emisión y con muchas mejores noticias que nos pueda ayudar a que nos dé y que nos pueda ayudar también a entender. Agradecemos también a todo el auditorio que nos acompañó esta noche. Los invitamos a ver mañana jueves a las 6 de la tarde la repetición de este programa. Ya a las 7 de la noche pues se pueden quedar viendo diálogos y debates que va a estar muy interesante. Mientras tanto, que tengan una buena noche de miércoles. Hasta la próxima.